Bueno, entonces vamos a repasar algunos de los conceptos básicos que tenemos para aquí, para la cinética química. Sí, todavía no estaba compartiendo. Sí, entonces, dentro de esos conceptos, pues definimos qué es la cinética química, así de manera rápida y concisa, pues la cinética química podemos decir que es una parte o una rama de la físico-química que se va a encargar del estudio de la velocidad de las reacciones químicas, qué factores la afectan y el mecanismo por el cual transcurren, ¿sí? La velocidad de las reacciones químicas, ¿qué quiere decir? Con qué rapidez se están desapareciendo los reactivos o bien se están formando los productos. ¿Qué factores la van a afectar? Principalmente la temperatura y pudiera ser en algunos casos la presión, si es que esto se lleva a cabo en fase gas, ¿verdad? Y obviamente pues tendrá que verse afectado drásticamente por la concentración de los reactivos y pudiera ser asimismo por la concentración de los productos que se están formando si es que nos encontráramos con reacciones reversibles. A partir de los datos experimentales y modelos propuestos matemáticos que se pueden obtener, se puede llegar a establecer el mecanismo mediante el cual la reacción transcurre. Posteriormente o previamente se pueden tener soporte mediante caracterizaciones de laboratorio adecuadas. Es algo fundamental para el diseño de los reactores químicos. ¿Por qué? Porque a través de la ecuación de velocidad de reacción nos va a permitir hacer el cálculo del tamaño de un reactor, dependiendo del tipo de reactor que tengamos, nos permitirá hacer el cálculo de qué conversión podemos obtener dentro de un reactor bajo las condiciones de operación establecidas, que pudiera ser el tamaño del reactor, la temperatura de reacción, si es un reactor continuo, la velocidad de flujo que tenemos de los reactivos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es necesario, básicamente, esta ecuación de velocidad de reacción. Y eso se obtiene mediante la cinética química, ¿sí? Y pudiera ser en algunos otros procesos, no necesariamente para reacciones de transformación. La cinética química también abarca, pues, podríamos decir, procesos de absorción, ¿sí? De absorción, para tratamiento de aguas, tratamiento de gases, ¿no? El tratamiento, pues, para reducir la contaminación contenidos en ellos. A diferencia de la termoquímica, en las reacciones químicas, perdón, en la cinética química, pues aquí vamos a ver el efecto que tiene el tiempo sobre las distintas variables. Vamos a llamarle aquí una variable independiente, que pues generalmente esta variable independiente es la concentración y vamos a enfocarnos principalmente a la concentración del reactivo, ¿sí? En el caso de la termodinámica química, pues por ejemplo, hay como las propiedades que se estudian son propiedades de estado, pues básicamente lo que tenemos es el punto inicial y el punto final, o sea, partimos de un punto inicial y llegamos a un punto final, sin importarnos cuál es el camino recorrido. Existen n mil caminos para llegar a esos puntos y de eso se encarga el estudio de la cinética química, ¿sí? Algunos, pues vamos a decir, propiedades termodinámicas importantes dentro de las reacciones químicas, pudiera ser la delta H, que lo referimos como calor de reacción para identificar si la reacción es exotérmica o es endotérmica. La delta G, por ejemplo, la delta G pues nos permite determinar si la reacción es reversible o irreversible y directamente determinar la constante de equilibrio para establecer cuál es la conversión máxima o el avance máximo que se tiene de una reacción. Otra cuestión podría ser la delta S, cambio de entropía, para definir si la reacción es espontánea o no es espontánea. No necesariamente a partir de la delta S, más que todo de la delta G, pero pues bueno, eso nos da ciertos parámetros, ¿sí? En el caso de la cinética química, pues al estudiar el efecto que puede haber de los factores para el avance de la reacción, pues se establecemos qué factores pueden ser, como ya lo comentamos previamente, pudiera ser la temperatura, la concentración de los reactivos. Si tenemos un reactivo, vamos a llamar en estado sólido, pues el tamaño de la partícula, obviamente el de estado físico.
Y algo muy importante que pues veremos mucho más adelante, que sería el empleo de catalizadores. ¿Cuál es el efecto que tiene un catalizador en una reacción química? De manera simple, nosotros podemos establecer un perfil de velocidad de reacción de la siguiente forma. O sea, consideremos en X al tiempo, por ejemplo, aquí en segundos, y en Y la concentración de algún reactivo. Podemos observar que al principio de la reacción, generalmente, dependiendo del tipo de reacción, la, la disminución de la concentración del reactivo es muy rápida. Eso quiere decir que la velocidad de reacción pues es muy alta, ¿verdad? Conforme la reacción transcurre, la velocidad de desaparición del reactivo se hace más lenta, por consiguiente la velocidad de reacción se hace pues más lenta también. Sí, y pues bueno, y esto se podría llegar y extender hasta el infinito. A partir de esto, pues nosotros vamos a determinar la ecuación de velocidad de reacción, como ya lo han estado trabajando previamente. Podemos ver diversas clasificaciones de reacciones, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, una reacción única. La reacción única es la que se representa con una sola ecuación estequiométrica y por consiguiente con una ecuación cinética. De aquí no tenemos un mecanismo de reacción. Simple y sencillamente, pues podemos decir aquí A que se transforma en R, su ecuación cinética, ecuación de velocidad de reacciones, menos dCA en dt es igual a K por CA, si es de primer orden, si es una reacción elemental, por ejemplo, elemental. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, el orden de reacción corresponde con el coeficiente estequiométrico. Pudiera ser una reacción no elemental, pero entonces si la reacción no es elemental, involucra un, un mecanismo de reacción, y al tener un mecanismo de reacción, entonces no vamos a tener solamente una ecuación estequiométrica, ¿sí? Esto me lleva a que independientemente de que aquí tengamos una ecuación estequiométrica y global, por decirlo de alguna forma, y aquí tengamos una sola ecuación cinética, no sería una reacción única. Para pasar de A a R hay un mecanismo de reacción desconocido, pero bueno, habría que investigarlo. Entonces, las reacciones únicas, bajo esta premisa, son reacciones elementales, ¿sí? Y nada más involucran una sola reacción. Aquí tenemos diversos ejemplos: una reacción irreversible de un solo reactivo que se transforma en producto, una reacción reversible de un reactivo que se transforma en producto, dos reactivos que me lleva que son reacciones bimoleculares que se transforman en productos de manera irreversible o de manera reversible, y reacciones que, bueno, este tipo de reacciones se consideran reacciones autocatalíticas. Tenemos una sola ecuación estequiométrica y una sola ecuación cinética. Esas son las reacciones únicas. Reacciones múltiples. En las reacciones múltiples, pues veremos que hay reacciones, llamémosle complejas. ¿Qué reacciones serían complejas? Tenemos, por ejemplo, reacciones en serie. Tenemos aquí que A se transforma en R, R que sea nuestro producto requerido. Sin embargo, bajo las condiciones de reacción, una vez que se forma R, también se descompone para darnos S. A esto le denominamos reacciones en serie. Pudiera ser que al mismo tiempo que se está formando R, en menor proporción se está formando S. Entonces, estas las definimos como reacciones en paralelo. Y pues bueno, podríamos tener combinaciones de estas aquí como reacciones en paralelo simultáneas, ¿verdad? O reacciones complejas donde tenemos A más B que forma R, pero R reacciona con B para darnos S, y así nos podemos ir complicando más y más por combinación de reacciones. Las reacciones elementales, como lo establecimos previamente y ya lo hemos comentado, son aquellas en las cuales, por definición, el orden de reacción corresponde con el coeficiente estequiométrico. De manera general, aquí en esta ecuación de velocidad de reacción podemos ver que menos RA es igual a K por CA por CB, donde CA está elevado a un orden de reacción que corresponde al coeficiente estequiométrico y CB está elevado a un orden de reacción que corresponde con su coeficiente estequiométrico. Hay que tener presente bien en todo momento este concepto de reacción elemental. A partir de ahí se nos simplifica proponer un modelo de ecuación de velocidad de reacción. Las reacciones no elementales, pues bueno, implican aquí un caso, vamos a llamarle extremo, en el cual los reactivos
o en la ecuación de velocidad de reacción, su orden de reacción o su concentración no está elevado al orden estequiométrico correspondiente. Por ejemplo, si la reacción fuera elemental, la velocidad de reacción sería igual a K por la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo, y vemos que no es así, involucra un modelo mucho más complejo. Aquí también es importante notar que aquí está escrito, no está menos R del hidrógeno menos R del bromo, sino R del bromuro de hidrógeno. El bromuro de hidrógeno es un producto. De ahí que no tenemos aquí un signo negativo. ¿Por qué? Porque esto se está generando, ¿sí? El bromuro de hidrógeno no se está consumiendo. Molecularidad. La molecularidad se refiere al número de moléculas que participan en una reacción, y es importante hacer notar que este concepto se aplica únicamente a reacciones elementales. Ya definimos, establecimos que es una reacción elemental, entonces si mi reacción no es elemental, el concepto de molecularidad pues pierde validez, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos observar en este caso que la molecularidad es de 1. ¿Por qué? Porque tenemos una sola molécula de reacción. En la segunda reacción, la molecularidad es de 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos moléculas que están participando en la reacción. En la tercera es una molecularidad de 3. ¿Por qué? Porque tenemos 2 más una molécula que están participando o que se necesitan para que ocurra la reacción. Y de aquí se establece que las reacciones molecularidad 1, molecularidad 2 son relativamente fáciles de que ocurran. Ya han estudiado ustedes las teorías de las velocidades de reacción, que pues bueno, establece que una velocidad de reacción está relacionada con el choque efectivo que se tengan de los reactivos para que se transformen en productos. Dicho de manera simple. Entonces, imaginar que tengamos tres moléculas que choquen justo al mismo tiempo con la energía y orientación requerida, pues es algo bastante complejo, ¿verdad? Que llegue a ocurrir. Por eso es que ya reacciones con molecularidad de 3 son raras, y ya mayores de 3 pues son prácticamente escasas. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar que la reacción transcurre mediante un mecanismo de reacción y la reacción no sería elemental. Reacciones monomoleculares o unimoleculares. Ejemplos de ellas, pues bueno, son reacciones en las cuales tenemos una molécula de reactivo que se transforma en productos. Puede ser un solo producto, puede ser n número de productos. Ejemplos aquí, pues tenemos reacciones de isomerización o reacciones de descomposición, como las que están mostradas aquí en este esquema. Las reacciones bimoleculares van a participar dos moléculas de reactivos, ya sea que sean iguales o sean diferentes, y nos dan un solo producto o bien n número de productos, ¿verdad? Como tenemos aquí ejemplos, reacciones de disociación o reacciones de canje, en el cual pues hay un intercambio de electrones en estas reacciones, ¿no? Reacciones trimoleculares. Entonces, en las reacciones trimoleculares pues va a haber reacciones en las cuales participan tres moléculas de reactivos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues ya estas reacciones pues tienden a ser raras, ya que pues para que las tres moléculas impacten, como les decía, con la energía suficiente y la orientación requerida, pues ya es algo muy escaso, ¿verdad? Y aquí tenemos pues algunos ejemplos. Orden de reacción. Como ya lo habíamos expresado anteriormente, el orden de reacción se refiere al exponente al cual están elevadas las concentraciones, ya sea de los reactivos, en este caso, o productos, si así fuera, en la ecuación de velocidad de reacción o la velocidad cinética. De manera general, nosotros podemos decir que la concentración de A está elevado al alfa, la concentración de B está elevado a la beta, y así sucesivamente si tuviéramos más moléculas de reactivos y o productos, ¿sí? El orden global de reacción sería la suma de los órdenes individuales de cada reactivo. Por ejemplo, sería alfa más beta más gamma, etcétera, etcétera, y sería el orden de reacción global sería igual a n. Es importante hacer notar que cuando tenemos una reacción elemental, alfa va a tomar el valor de A, beta va a tomar el valor de B. ¿Qué cosa es A? ¿Qué cosa es B?
son los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Cuando la reacción no es elemental, ya sea que alfa sea diferente de A o beta sea diferente de B, o los dos. Constante de velocidad. En la constante de velocidad, pues es como su nombre lo indica, una constante de proporcionalidad, donde pues es importante aquí, en este caso, tener presente esta tabla, este cuadro, para ver las unidades y de esta forma identificar cuál es el orden de reacción que tenemos y por consiguiente cuál es el modelo cinético o el modelo de la ecuación de velocidad de reacción. Observamos aquí que para orden igual a 1, las unidades de la constante es de tiempo a la menos 1, por ejemplo, segundos a la menos 1, minutos a la menos 1. Cuando el orden es de 2, vamos a decir que las unidades de la constante son de litros sobre gramos mol por minuto, o bueno, concentración a la menos 1 por el tiempo a la menos 1, por ejemplo, litros sobre gramo mol minuto, metros cúbicos sobre kilogramos mol por hora, etcétera, etcétera. La combinación de unidades que ustedes consideren pertinente. De manera general, cuando tenemos orden n, decimos que las unidades de la constante de velocidad de reacción es la concentración elevado a la 1 menos n por el tiempo a la menos 1. He de ahí que cuando el orden es 0, las unidades de la constante de velocidad de reacción sería de concentración sobre tiempo o concentración por tiempo a la menos 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 0 pues es 1, ¿verdad? Y así es como podemos establecer las unidades de la constante de velocidad de reacción. La representación de una reacción elemental, como ya se los había comentado, el orden de reacción corresponde con el coeficiente estequiométrico y pudiéramos tener la ecuación de velocidad de reacción en términos de la concentración. En fase gas, por ejemplo, pudiera ser en términos de la presión parcial. Ahí simple y sencillamente pues hay que analizar qué unidades va a tener la constante de velocidad de reacción. Si en lugar de tener unidades de concentración, tendría unidades de presión. Y tenemos un signo negativo, ¿por qué? Porque sigue siendo el consumo o desaparición del reactivo A, que es un reactivo limitante. Y es importante hacer notar que independientemente de que la ecuación de velocidad de reacción la representemos en términos de la concentración, en términos del número de moles, en términos de la presión parcial, el orden no va a cambiar. Si es de orden 2, siempre va a ser de orden 2 y así sucesivamente. Bueno, y lo que cambia, obviamente, es el valor numérico de la constante. ¿Por qué? Porque tendrá unidades distintas. Así, tenemos lo siguiente, la representación de una reacción elemental. Pues aquí, a propósito, pues no tenemos a A, sino tenemos a B más 2D que nos da 3T. Si nosotros escribimos la ecuación de velocidad de reacción en términos de B, va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque es un reactivo y vamos a decir que es igual a KB por CB por CD al cuadrado, porque es una reacción elemental. Si la anotáramos en términos o en función del reactivo D, va a ser menos RD, va a ser igual a KD por CB por CD al cuadrado. Nótese que el modelo, pues podemos decir que es esencialmente el mismo, sin embargo, es diferente la constante. Aquí, como nosotros estamos escribiendo en términos del reactivo B, tenemos una KB. Aquí, como estamos escribiendo en términos del reactivo D, tenemos una KD. Y entonces, estos se relacionan entre sí a partir de los coeficientes estequiométricos. Haciendo el análisis, pues vemos que menos RB es igual a un medio de RD. ¿Esto qué quiere decir? Que por por una molécula de B que reaccionan dos moléculas de D. Y por una molécula de B que reaccionan, se forman 3 de T, y así es como está representado, ¿sí? Y esto también lo relacionamos, o bien se vería directamente relacionado en los valores de las constantes. O sea, KB es igual a un medio de KD y es igual a menos un tercio de KT. Ahora, T, que es un producto, pues ya no va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque se está formando mientras transcurre la reacción. Entonces va a ser más RT.
es igual a KT por CB por CD al cuadrado. Es importante tener presente esto, cómo hacemos la representación de la ecuación de velocidad de reacción. Y asimismo es importante hacer notar que nosotros por simplicidad siempre vamos a trabajar la ecuación de velocidad de reacción en términos del reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Pues bueno, existen n formas de definirlo. De manera simple, pues vamos a decir que es el reactivo que se consume primero mientras una reacción transcurre. Aquí tenemos que establecer pues diversos conceptos, una alimentación estequiométrica, una alimentación equimolar. Cuando tenemos una alimentación estequiométrica, los reactivos A y B se alimentan en las mismas proporciones de los coeficientes estequiométricos y ahí pues no tenemos reactivo limitante porque los dos reactivos vamos a decir que se acaban al mismo tiempo. Cuando tenemos una reacción equimolar, no necesariamente es una reacción estequiométrica. Una reacción equimolar implica que se ha alimentado la misma cantidad de moles en el reactor. Pero si la relación de coeficientes estequiométricos es, por ejemplo, 2A más B, que me dan productos, entonces cuando hayamos consumido totalmente las moléculas del reactivo A, pues nos vamos a observar que tenemos la mitad de las moléculas del reactivo B. ¿Por qué? Pues por la relación de los coeficientes estequiométricos. Sí, entonces es importante tener ese concepto y pues bueno, apreciar aquí esta gráfica, ¿verdad? Algunos ejemplos que vienen ahí que ustedes ya los podrán checar con más detalle posteriormente. Una manera simple de determinar cuál es el reactivo limitante es calcular relaciones molares de las concentraciones de moles o de presión, vamos a decir, que se alimentan al reactor. Por ejemplo, vamos a establecer una relación, vamos a considerar aquí que fuera reactivo X y Y, establecemos una relación molar entre Y y X, dividimos la concentración inicial de Y entre la concentración inicial de X, y si esto es mayor a la relación de los coeficientes estequiométricos B sobre A, establecemos que X es el reactivo limitante. Si por el contrario, esta relación es menor a B sobre A, entonces Y es el reactivo limitante. A partir de esto podemos establecer quién es el reactivo limitante. Y bueno, aquí podrán ver algún ejemplo. Conversión. Establecer el concepto de conversión. La conversión se define como el porcentaje de transformación de los reactivos en productos y en situación de equilibrio refleja el grado de desplazamiento del mismo. La conversión del reactivo A pudiera ser diferente a la conversión del reactivo B si tenemos una alimentación de un reactivo en exceso, ¿sí? Es por eso que para nosotros simplificar la comprensión de este concepto, siempre trabajamos a la conversión en términos del reactivo limitante. ¿Qué ventajas tiene? La conversión siempre se limita entre 0 y 1. No podemos tener conversiones negativas y no podemos tener conversiones por arriba del 100%, a diferencia de un avance de reacción, como luego se establecen los balances de masa en un reactor químico. El balance de reacción pues tiene valores de 0 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, trabajar con conversión pues nos limita de 0 a 1. Básicamente lo podemos definir como conversión de A, lo que ha reaccionado de A, entre la concentración de A. ¿Qué es lo que ha reaccionado de A? Lo que alimentamos originalmente menos lo que se encuentra presente en el momento T, por decirlo de alguna forma. Esto lo establecemos de esta forma y factorizando y reduciendo términos, bueno, más bien reacomodando términos, pues llegamos a que la concentración de A es igual a la concentración inicial por 1 menos XA. O sea, es aquí donde les comentaba que el término 1 menos XA como tal no tiene un significado físico, sino que proviene de haber hecho un balance de masa, como está expresado en estas ecuaciones. De esta manera, pues podemos establecer a las concentraciones en términos de la conversión, tanto para reactivos como para productos. En el caso de reactivos, pues ya vimos aquí, ¿cómo se llama?
sea para A, que es el reactivo limitante, pues SA0 por 1 menos XA. En el caso de los productos tendríamos que desarrollar la ecuación de balance de masa, pero básicamente lo que podemos establecer para un producto al definir balance de masa es que la entrada es igual a la salida más lo que se ha consumido, ¿sí? No tenemos generación y no tenemos acumulación en el caso de los reactivos. Entonces ahí tenemos que la entrada es igual a la salida más lo que se ha consumido. Obviamente, pues lo que se ha consumido pues va a tener un signo negativo, ¿verdad? Aquí. Por eso es que nos queda de esta manera, ¿sí? Entonces lo que se ha consumido se coloca en términos de lo que se ha consumido del reactivo limitante, afectándolo con la relación de coeficientes estequiométricos. Esto pues no lo vamos a desglosar aquí, ya lo deben de conocer bastante bien de balance de masa. De tal forma que la concentración de B va a ser igual a CA0 por MB menos B sobre A por XA, donde MB es una relación molar que es CB0 entre CA0. CB0 es la concentración inicial del reactivo B y CA0 es la concentración inicial del reactivo limitante. Haciendo lo mismo, pero ahora para los productos, pues vamos a encontrar que ¿cómo se llama? Que entrada va a ser igual a la salida más lo que se ha generado. En este caso, pues bueno, perdón, la salida va a ser igual a la entrada más lo que se ha generado, ¿sí? De tal manera que lo que se ha generado también lo establecemos, hacemos una relación con respecto a lo que se genera, con respecto a lo que se consume del reactivo limitante, ¿sí? Afectándolo por la relación de coeficientes estequiométricos, de tal forma que la concentración de R es igual a CA0 por MR más R sobre A XA. R y A son los coeficientes estequiométricos. MR es una relación molar que podemos definirla como la concentración inicial de R entre la concentración inicial de A. En muchas ocasiones, este término es cero. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues no vamos a alimentar productos a nuestra reacción inicialmente. Haciendo el mismo análisis para ese, pues nos quedaría la ecuación dada de esta forma. Y entonces, así es como nosotros podemos relacionar a la concentración de los reactivos con respecto a la conversión, a la concentración de los productos con respecto a la conversión. En muchas ocasiones no es posible tener obtener información directa de la concentración, ya sea de un reactivo o de un producto en el laboratorio, sino que podemos únicamente medir ciertas propiedades físicas o químicas, como es absorbancia, conductividad eléctrica, índice de refracción, viscosidad, por mencionar algunas de ellas. Entonces, para hacer el análisis de la evolución de una reacción y obtener la ecuación de velocidad de reacción, es necesario relacionar estos parámetros físico-químicos con la conversión. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a establecer que la conversión es igual a la propiedad física en un cierto tiempo menos lo que medimos de la propiedad física al inicio de la reacción entre la propiedad física al final de la reacción, donde nosotros asumimos que la reacción se tiene una conversión del 100%, menos la propiedad física al inicio de la reacción. Esto pues quizá ahorita suene un tanto complejo, un tanto abstracto. Con la aplicación para la resolución de ciertos problemas, pues lo podremos entender de mejor forma. Finalmente tenemos la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius nos relaciona el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción. Se ha establecido a partir de las teorías de velocidad de reacción que incrementando la temperatura se incrementa la velocidad de reacción. Esto me llevaría a que la constante de velocidad de reacción pues se incrementa con la temperatura. Entonces, a partir de la ecuación de Arrhenius pues se establece esa relación. Sí, y se llegó a esta ecuación donde tenemos que K es igual a A0 por la exponencial de menos EA sobre RT, donde A0
es un término que se le conoce como factor de frecuencia, que de alguna forma nosotros lo podemos definir como la cantidad o el número de colisiones que debe de haber antes de encontrar una colisión efectiva para que el reactivo A se convierta en productos. Y EA es la energía de activación. Como se ha visto en las teorías de velocidad de reacción, pues esta energía de activación es la energía necesaria para llegar al umbral de la reacción, o sea, para activar completamente a las moléculas de los reactivos y ya sea que se transformen en productos o se regresen a los reactivos, de acuerdo al diagrama de energía. Se pueden determinar los parámetros de la ecuación de Arrhenius teniendo valores de la constante de velocidad de reacción a diferentes temperaturas. Linealizando esta ecuación de Arrhenius, pues nosotros llegamos a que se establece una relación aquí del 1 sobre temperatura y logaritmo natural de K debe de seguir la tendencia de una línea recta donde la pendiente me va a dar el valor de menos EA sobre R. Hay que recordar que EA es la energía de activación, R es la constante universal de los gases en términos de energía, ya sean calorías, joules o BTU, y la ordenada al origen, aquí sí toma relevancia la ordenada al origen, es igual al logaritmo natural del factor de frecuencia. Entonces, a partir de la pendiente determinamos la energía de activación y a partir de la ordenada al origen determinamos el factor de frecuencia.